Familia, bendiciones. Que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 4 y siguiente. Y dice: Él respondió: ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 4 y siguiente. El tema de hoy es bastante complicado. Es un tema que es bastante difícil de asumir, de aceptar y de comprender. Y sé que quizás al hacer este video me meteré en camisa de 11 balas, como dice en mi tierra. Me meteré quizás en alguna que otra crítica y muchos cuestionarán mi manera de expresar y mi manera de direccionar este video. Pero en realidad hay que aceptar las cosas tal cual como son. ¿Sí? Esta lectura que acabamos de leer es la base por la que se va formando la familia. ¿Sí? La base por donde se supone que debería iniciar un matrimonio, un hogar, una familia. Pero nos hemos puesto a pensar: ¿quién es realmente mi familia? En la tierra en la que yo he crecido es muy normal, pero muy normal, ver familias numerosas, ver hogares con muchos hijos. Y también es muy normal que esos hijos, sean 4, 5 o 6, nunca se van de la casa. Es decir, ellos se casan con una persona, ya crecen, ¿cierto? Crecen, tienen su pareja y se la llevan a vivir a la casa de papá y mamá. Y entonces ahora está el papá, mamá, hijos, la nuera, los nietos. Y así cada hijo hace eso. Porque se tiene el concepto de que la familia son los hijos. Yo voy a tener una familia numerosa, escuchaba yo decir en muchas épocas, y se referían a que la familia era los hijos, que las familias numerosas eran en base a los hijos. Pero desde un principio la cosa fue muy diferente. A través de la historia del tiempo de la humanidad se ha venido de alguna manera desfasando la idea principal. Dice la lectura, esta lectura de Juan, de Mateo, se apoya en un pasaje del libro del Génesis, capítulo 2. ¿Sí? En el capítulo 2 habla de cuando el hombre es formado y cuando se forma Eva, y entonces se exclama: esta sí es carne de mi carne, y es ahí donde nace esta respuesta. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la base. Entonces, para no dar tantas vueltas, la familia, nuestra familia, es nuestra esposa. La familia no son los hijos. Y yo sé que aquí algunos dirán: ¿cómo así? La familia no son los hijos. Por más hijos que tú tengas, tu familia no son los hijos. Tu familia realmente es tu pareja sentimental. Es la persona con la que iniciaste todo el hogar. Tu familia es tu esposa o es tu esposo, es tu cónyuge, es tu pareja, es tu marido, tu mujer, como lo quieras llamar. Pero esa es tu verdadera familia. Y resulta y pasa que esto hay que decirlo hoy, porque es que hoy en día vemos cómo matrimonios, después de una cantidad de años, sencillamente se separan. ¿Y por qué se separan? Porque los hijos crecieron y cada uno cogió su rumbo, cada uno cogió su destino normal de la vida. Nacieron, crecieron y se fueron
como debe ser, dejaron el nido y entonces papá y mamá se habían centrado tanto en los hijos que descuidaron su relación de esposos, y cuando ya no están los hijos, papá y mamá no tienen nada en común. Papá y mamá no establecen una conversación porque todo se radicó, todo el matrimonio giró en torno a los hijos. Y cuando los hijos cada uno coge vuelo y cada uno comienza a hacer su vida, entonces deja a papá y a mamá a un lado, y papá y mamá no tienen un matrimonio sólido donde los dos existían, sino que los dos existían en pos de los hijos. Y por eso hoy en día es que vemos hogares después de tantos años de convivir que se separan, porque ya no hay nada en común. Por centrarse únicamente en los hijos, por dejar que esa idea errónea de que la familia son los hijos se arraigara tanto en el corazón, que se descuidó a papá y a mamá, que la esposa descuidó al esposo y el esposo descuidó a la esposa, y se fundamentaron únicamente en educar y criar a los hijos. Pero ellos como pareja se dejaron de compenetrar a tal punto que cada uno ya pensaba diferente, a tal punto de que sus metas en común eran colocar a los hijos en la universidad, era que los hijos fueran unos profesionales, era que los hijos fueran personas de bien. Pero ellos dos, como parejas, no tenían metas ni sueños, no tenían proyectos. Entonces, cuando los hijos comienzan a desarrollar, a realizar esos sueños y proyectos, nosotros nos fuimos quedando sin recursos, nos fuimos quedando sin ideales ni propósitos para estar juntos. Es una realidad que yo sé que es difícil de aceptar en muchas sociedades, en muchas regiones del país y quizás del mundo entero, donde se tiene por idea de que la familia son los hijos. Nuestros hijos, ¿qué son? Nuestros hijos son nuestra descendencia, son los que continuarán de alguna manera nuestro legado. Es cierto, son una bendición prestada que en algún momento se irá a formar su hogar, se irán. Hoy en día, como el ir a otro país es tan fácil, se ha vuelto muy popular que los jóvenes quieran ir a otro país a trabajar, y allá en ese otro país comienzan a conocer a otras personas, se relacionan de una manera distinta y comienzan a formar un entorno diferente donde papá y mamá ya no están. Y los jóvenes comienzan también a formar sus sueños, son unos profesionales, son unos artistas, unos futbolistas, unos deportistas consagrados, y comienzan a formar su vida, comienzan a hacer su vida lejos del seno materno, y papá y mamá quedan con la casa vacía. Así es. Y si nos centramos únicamente como papá y mamá en educar a hijos y no a fortalecer nuestra relación de esposos, cuando los hijos crezcan y se vayan, no vamos a tener nada en común. No vamos a tener conversaciones para entablar, porque todas nuestras conversaciones giraban en torno a nuestros hijos. Es una realidad que hay que asumirla y comenzar a trabajar sobre ella. Comenzar a edificar una relación sana, fuerte y duradera. Porque respóndeme una pregunta. Cuando ya tus hijos cada uno está en su cama, en su habitación, durmiendo, ¿quién está en tu cuarto? ¿Quién duerme contigo? ¿Tu esposo? ¿Tu pareja? ¿O nadie? Porque hoy en día también vemos cómo hogares se levantan sin papá o sin mamá, y la mamá es una guerrera que se levanta con los hijos día y día. Pero aunque tú seas una guerrera, tus hijos también se van a ir. Aunque tú seas una mamá incansable, una madre soltera que ha decidido sacar sus hijos adelante, tus hijos también se van a ir. Tu hija o tu hijo, el predilecto, el príncipe y la princesa, la hermosura de mamá, el príncipe de papá, también se va a ir. También en algún momento va a tomar su rumbo, y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu punto de anclaje?
para no convertirte en, de alguna manera, una arandela del timbo al tambo. Porque cuando ya los padres no tienen nada en común y cada uno decide una ruptura y se deciden cada uno por su lado, pues los hijos que han formado su hogar se tiran al papá y a la mamá de hogar en hogar y van saltando del timbo al tambo, y los pobres viejos, en fin. Resulta y pasa que eso es una realidad que hoy en día tenemos que afrontar, y como esposos debemos empezar a trabajar en que papá y mamá no solamente sean papá y mamá, sino que también sean esposos. Sí, hay que trabajar la relación entre esposos, entre hombre y mujer, porque esa es la base fundamental de la familia. Esa es la base fundamental del hogar. Si papá y mamá, si los esposos se quedan sin temas de conversación cuando los hijos ya están durmiendo, activa la campana porque la cosa está grave. Si como esposos únicamente se sientan a planear las metas, los proyectos y los sueños de los hijos, prende las alertas porque la cosa va mal. Ustedes como pareja también deben trabajar en sí. Deben de trabajar y trazarse metas como pareja. Deben de alguna manera, en algún momento, pegarse una escapadita como esposos hacia una playa, hacia un río, hacia un sitio donde solo estén ustedes dos. Hacia una ida al cine, una ida a bailar, donde solo estén ustedes dos. Una ida a una casa campo, en una piscina, donde solo estén ustedes dos. Y comenzar a construir, a reconstruir quizás esa relación que se ha ido perdiendo por esa etapa preciosa y hermosa y a veces complicada que es la crianza de los hijos, que es la educación y la formación de los hijos. Es una etapa del matrimonio de vital importancia, es una etapa larga, duradera, de mucha felicidad, también de uno que otro dolor de cabeza, pero así como esa etapa inició, tendrá un momento en que ya cesará esa insistencia y esa constancia. Seguiremos siendo padres toda la vida, pero ¿seguiremos siendo esposos toda la vida? Nuestros hijos nunca dejarán de ser nuestros hijos, pero mi esposa dejará de ser mi esposa o seguirá siendo mi esposa toda la vida, aun cuando ya no estén los hijos. Es una pregunta que deberíamos empezar a buscarle una respuesta. Algunos en este momento quizás están esperando con ansia a que los hijos crezcan y comiencen a irse para él también irse. O ella decirle a ese esposo: mira, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Te aguanté porque los niños estaban pequeños, pero ya ellos crecieron. Yo no aguanto más. Tú coge tu motete, coge tu camino, que yo coge el mío. Algunos ya están pensando así. Por eso es importante retomar el comienzo, el inicio, la base fundamental de lo que hoy tú llamas familia, de lo que hoy tú llamas hogar. Eres tú y es ella. Es el esposo y la esposa. Es el papá y la mamá. Es el hombre y la mujer. Esos son los pilares de esos 6 pelados que tienes, de esos 3 hijos, de esos 5 hijos. Esos son la base. Si ustedes como base se descuidan, ese hogar se desmoronó hace mucho tiempo y vives en las ruinas sin darte cuenta. Vives en las ruinas de tu familia, de tu hogar, sin darte cuenta. Y cuando ya el polvo pasa, cuando ya los hijos se van, te das cuenta que papá y mamá, que como esposos no tienen nada en común. Simplemente cada uno ya es un ave libre enjaulada en una jaula que no quiere estar. Querido hermano, es una realidad. Nuestra familia no son nuestros hijos. Nuestra familia
es nuestra compañera, nuestra esposa, nuestra cónyuge. Tu familia, querida mujer, es tu esposo, tu cónyuge, tu marido, tu esposo, en fin, como lo quieras llamar, pero ese es tu familia. Tus hijos se van a ir. Tarde que temprano cada uno cogerá su camino, alzará su vuelo y empezará a formar su vida. Empezará a conformar su historia. Una historia en la que tú ya no eres la protagonista. En la que tú, papá, no eres el protagonista. Tú, papá y mamá son los protagonistas del matrimonio que formaron, de la unión que formaron. Y no se pueden descuidar, no se pueden dejar a un lado. Necesitan fortalecer, aún en medio de la crianza de los hijos, su relación como esposos, su relación como pareja. Necesitan mantener viva la llama del noviazgo, porque si no, cuando los hijos abran vuelo, ni las cenizas quedarán. Ya no se soportarán, ni se tolerarán verse, y cada uno cogerá su rumbo. ¿Y qué pasó ahí? Se descuidaron. Antes de que eso pase, piensen tranquilamente, prendan las alertas y comiencen a trabajar como esposos. Querido hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.